sobre todo en los últimos 10 años. Y los datos a nivel internacional nos muestran claramente la relación entre este aumento de sobrepeso y obesidad y el aumento de consumos ultraprocesados y de comida rápida en nuestros países. Estábamos comentando ahora, por ejemplo, una última publicación que sacamos nosotros hace unos 2 meses, en donde... Esto es una publicación de la OPS y la OMS, de la Oficina Regional de las Américas, de la Organización Mundial de la Salud. Se llama Alimentos y Bebidas Ultraprocesados en América Latina, Tendencias, Efectos sobre Obesidad e Implicaciones para las Políticas Públicas. Número anual de compras per cápita en expendios de comida rápida en 13 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Y hay un promedio latino. ¡Qué barbaridad! El rojo somos nosotros. Así es. O sea, pasamos de 8.5 aproximadamente a casi 32. 260% de aumento de la venta de comida rápida en el Perú en los últimos 10 años. Es el campeón en América Latina. O sea, es el país que más, a mayor velocidad ha crecido. Bueno, tiene que ver con la mejora de la situación económica también. Tiene que ver, pero justamente la preocupación es que la gente tiene mejor capacidad. Entonces estamos comiendo como gringos. Para comer cosas que no son saludables, ¿no? Entonces, de parte de la organización es una preocupación, porque además, fíjese, la ley del Perú ha sido una ley referente en América Latina, porque es una ley muy importante que toca los puntos de política pública que la evidencia muestra que son más efectivos para parar esta epidemia de sobrepeso y obesidad. Ahora, este tipo de ley se está aplicando en otros países, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, ¿cómo es la ley en Estados Unidos? ¿Cómo es la ley en Chile, en Brasil? Mira, en Estados Unidos se ha prohibido la venta de comida chatarra en todos los colegios. En todos los colegios. Y ahí nadie ha cuestionado de que es un obstáculo técnico al comercio, ni mucho menos, porque son políticas de salud. Y sin embargo aquí están haciendo cuestión de Estado, dice, porque no va a poder entrar la comida chatarra a los colegios. O sea, y precisamente el objetivo de este proyecto de ley que pretendían aprobar era que se libere nuevamente el ingreso de comida chatarra. Fíjate, es verdad de que falta un reglamento, y aquí emplazamos nuevamente al presidente de la República, porque yo estoy seguro, he conversado con él en muchas oportunidades, él estaba completamente convencido de esta ley, pero lamentablemente sus subalternos están boicoteando, están bloqueando todo esto. La gráfica es sinceramente impresionante. La gráfica es impresionante, esa línea. Porque digamos, todos los países tienen un crecimiento que va entre el 10, el 20, el 30%, ¿no es cierto? O sea, acá algunos se mantienen relativamente, ¿no?, estables, pero lo nuestro es una cosa, pero salvaje. De 8.5 a casi a 31, ¿no? Esa es la subida. Un crecimiento de 260% en una década. Ahora, ¿qué efectos ha tenido consideran ustedes, o hay estudios que lo acrediten? Esto de la obesidad, el sobrepeso y... Las cifras los muestran a nivel internacional de epidemiología. Este momento en el Perú, por ejemplo, ya tenemos más del 50% de muertes por enfermedades no transmisibles, principalmente cardiovasculares, diabetes y algunos cánceres, ¿no? Y la mayor carga de enfermedad. Entonces, y esto está relacionado principalmente con una mala alimentación. Ahora, ¿cómo enfrentar una situación? Porque esto plantea, más allá del conflicto, ¿no?, con los intereses que hay de por medio, se ha construido toda una industria, ¿no?, que es un fenómeno además que no es peruano, es de nuestra civilización. Es decir, ¿cómo lograr alimentos que se preserven y que puedan durar, ¿no es cierto? Y esto ha generado toda una industria de la alimentación, con el poco tiempo que la gente tiene para preparar alimentos en sus casas, o la disposición de comer cotidianamente en restaurantes. Entonces, acá es donde aparece todo este fenómeno de la alimentación, que esté rápidamente al alcance, de la industrialización de este servicio. Pero es un problema serio, y es un problema mundial. Así es. Pero mira, efectivamente es un problema complejo, que data de los últimos 50 o 70 años. O sea, no es que la civilización, o sea, la historia de la humanidad, no, esto data de los últimos 50 o 70 años, cuando comienzan a procesarse y a ultraprocesarse los alimentos, a tal nivel, porque una cosa es, un queso es un alimento procesado, pero es mínimamente procesado, es un proceso casi natural.
El pan es un alimento procesado, pero nadie está cuestionando eso. El problema de los ultraprocesados es que un producto que dice ser maíz, por ejemplo, o qué sé yo, un cereal, ya dejó de serlo porque ha sufrido tal nivel de procesamiento y ultraprocesamiento, aplicándole temperatura, aplicándole químicos, aplicándole estabilizantes, etcétera, etcétera, que dejó propiamente de ser lo que era originalmente. Ahora, ustedes lo que dicen es, para enfrentar esta situación hay que hacer varias cosas. Una, prohibido restringir el consumo de estos alimentos en los colegios. Eso es elemental, porque el colegio es un espacio que privilegia la educación. Y la ley está estableciendo en todo el mundo, la tendencia es promovamos educación nutricional. Bueno, pero son muchas veces los propios padres los que quieren, porque les resulta más fácil, les resulta a veces hasta más barato, ¿no? Bueno, es decir, darles una gaseosa, un jugo en lata y una bolsa de cualquier producto procesado. Es justamente una de las cosas que ha pasado, ¿no? Es decir, que este tipo de productos que eran productos especiales, por ejemplo, una generación anterior para una fiesta, un fin de semana, tal, se convirtieron en productos de la vida cotidiana de todos los días. Y me hace acuerdo usted de una de las discusiones que había justamente cuando se prohibía esto en los Estados Unidos hace más de 20 años. Decían, pero bueno, ¿y cómo? ¿Qué les vamos a dar a nuestros hijos si no les damos una gaseosa en la lonchera? Bueno, agua es lo más saludable y no les cuesta, y les cuesta mucho menos. Ha pasado una cosa bien interesante en Ecuador. Porque esta ley no es que está prohibiendo la comida chatarra, ni mucho menos. Esta ley se está focalizando en 4 elementos que han sido los detonantes de la pandemia de sobrepeso y obesidad, que es azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans, con 4 elementos. Y estas advertencias que deben poner en las etiquetas, diciendo alto en sodio, por ejemplo, o en sal, es precisamente para prevenir de que la gente... Claro, pero ustedes lo que dicen es, 1, no en los colegios, punto número 1. 2, información. Es decir, que cuando tú agarres cualquier producto procesado, tengas al frente no solo qué cosa contiene, sino la advertencia de que por la cantidad de azúcar, de sal, de sodio o de grasas trans puede ser riesgoso para tu salud. Porque actualmente, ¿qué significa, digamos, tú lees en una galleta o en un cornflakes 5 miligramos de sodio por cada porción de 32 gramos y el paquete tiene 150 gramos? O sea, ¿tú qué puedes entender de que el azúcar está, o que la sal está baja, está media, está alta? Eso es chino para la gente. Entonces, por eso lo que se está planteando es etiquetado frontal, para que cuando un producto tenga altos niveles de azúcar o de sodio, lo adviertas claramente. Eso ya se está aplicando en Ecuador, y el resultado de Ecuador ha sido extraordinario, porque gracias a ese tipo de advertencias, la gente comienza a preferir los productos con menores niveles de azúcar, menores niveles de grasa o de sodio, y eso ha obligado a la empresa a reajustar y a reformular sus productos. Entonces, han comenzado a decrecer las ventas de productos altamente azucarados y a aumentar las ventas de productos con menos azúcar. Y lo mismo con Ahora, ¿y qué va a pasar con la publicidad? Porque eso también fue un tema controversial. No se ha prohibido la publicidad. Lo que se ha establecido... Es decir, que Paolo Guerrero no podía aparecer comiéndose una galleta porque, ¿no? Me dice en nuestra producción que tenemos que recordar, estamos con el congresista Jaime Delgado, de Dignidad y Democracia, y el doctor Miguel Malo, especialista en estos temas de alimentación saludable y enfermedades no transmisibles de la OPS y la Organización Mundial de la Salud. No se ha prohibido la publicidad. Otros países lo han hecho, ¿eh? Brasil, por ejemplo, ha declarado que la publicidad dirigida a los niños es una publicidad abusiva. Cualquiera sea el producto, sea una zapatilla, o sea una camisa, o sea alimento. ¿Por qué? Porque el niño es un ser ingenuo. Es un ser sin experiencia, sin la madurez suficiente, y que tú estés manipulando a través de la publicidad es abusivo. Eso lo ha determinado Brasil. En nuestro país no se ha prohibido la publicidad dirigida a los niños en materia de alimentos. Lo que se ha establecido son reglas para que no se aproveche esta ingenuidad, para que no se le induzca a error, para que no se le diga, si tú comes esta galletita vas a ser un superhéroe, vas a tener esta fuerza, o sea, lo que se ha planteado es regular mejor para que sea una publicidad más honesta y más responsable. O sea, no va a haber una anulación. Ahora, esto va a tener inevitablemente un impacto en la industria, es decir, va a tener un impacto económico. ¿Se ha medido esto? ¿Qué impacto ha tenido en la industria de la alimentación en otros países la aplicación de este tipo de legislación? El punto es el siguiente, que yo creo que nosotros ponemos desde la perspectiva de la salud pública.
Lo que sí está medido es el costo de esta enfermedad en los servicios de salud y lo que le cuesta a la sociedad. Estamos hablando en las enfermedades no transmisibles de alrededor de cifras de 4% del PIB en países como el caso peruano, ¿no? Y nosotros estamos hablando, por otro lado, de cifras que pueden significar más del 60% de prevención de cardiovasculares, casi prácticamente toda la prevención de diabetes tipo 2 y un 30% de cánceres como cáncer de mama y cáncer cáncer colorectal, que pueden ser prevenidos y que significarían una disminución de un gasto para el país enorme. Ese es el punto que estamos colocando también desde la salud pública, es decir, pensando en el aspecto financiero desde el país, desde lo que cuesta en los servicios de salud este tipo de enfermedades que pueden ser prevenibles. Ahora, hay un diálogo con la industria de la alimentación, porque esto es lo que significa a la larga, o sea, por esta información que proviene de las organizaciones que cuidan la salud pública, de que tiene que haber una reformulación de la industria de la alimentación. Es decir, si lo que nos están diciendo es las cargas de azúcar, de sal, de sodios, de grasas trans, de grasas saturadas, que están conteniendo estos alimentos para hacerlos más atractivos, en algunos casos hasta más adictivos a la gente, y más durables, lo que están provocando es un daño a la salud pública. Entonces, ¿esto qué significa? Una especie de la necesidad de resetear, ¿no? Bueno, mira, porque sí necesitas conservar alimentos. Tiene cada vez más millones de habitantes en la Tierra. Es imposible abastecer a todo el requerimiento de alimentación de la población con productos frescos. Mira, las grandes corporaciones de alimentos o productos procesados comestibles como Nestlé, Unilever, Kraft, etcétera, tienen suscrito un compromiso ante la Organización Mundial de la Salud, y ese compromiso es procurar reformular sus productos, evitar exponer demasiada publicidad a los menores de edad de este tipo de productos con altos niveles de azúcar, de sodio, de grasas, y ese compromiso de autorregulación. Y ese compromiso está firmado por las grandes corporaciones ya hace varios años. Se ha incumplido totalmente. O sea, hay compromisos de la industria que al más alto nivel, se están incumpliendo. Y menos aún en los países ya aquí localmente, ¿no es cierto? Que desconocen, digamos, ese tipo de compromisos o lo pasan por alto. Y esto es penoso, esto es patético. Estamos hablando entonces que se está privilegiando el interés económico al interés de la salud y de la vida de la gente. Y eso es vergonzoso. Y nosotros tenemos que pensar en el impacto, como dice Miguel, de lo que está sufriendo, incluso ya en términos económicos, el impacto que está generando para los países, no para el Perú, para todos los países. Sus sistemas de salud están colapsando, están quebrando. Para darte un ejemplo, solo las personas que están demandando los servicios de hemodiálisis como consecuencia de insuficiencia renal, como consecuencia de la diabetes originada por el exceso de peso en el Perú, solamente el tratamiento de hemodiálisis en E-Salud, que es el único que está en capacidad de soportar eso, está representando un gasto para E-Salud de 700 millones de soles cada año. Eso nos está costando solamente en una partecita pequeña de los efectos. Porque cada vez es más, ¿no? La gente que demanda este tipo de atención. Nuestra preocupación, digamos, como Organización Panamericana y Mundial de la Salud es que esto es creciente enormemente, ¿no? Es como diría alguna vez un autor, dijo, es una emergencia en slow motion, ¿no? O sea, en cámara lenta, pero es una emergencia. Es una emergencia. Imagínese usted lo que significa este rato tener niños menores de 5 años, más del 7% con sobrepeso y obesidad. Y una cosa que ha crecido, que se ha duplicado en los últimos 10 años. Mira, sobre este dato es importante, ¿no? En la última encuesta de los 2009-2010, el índice de sobrepeso y obesidad infantil en el Perú era 24.4. En apenas 4 años, o sea, la siguiente encuesta 2012-2013 ha subido a 29.4. Son cifras oficiales. Esto no se había producido jamás en la historia del Perú. Y esto con las consecuencias. Es impresionante. O sea, 29.4 de los niños entre 5 y 9 años
según la encuesta del 2013, que ya no son cifras que corresponden a la actualidad, ¿no? Y ahora debemos haber pasado el 30%. 30% de niños con sobrepeso y obesidad. ¿Eso cuándo se vio eso? Jamás. Y en los adolescentes está sucediendo lo mismo. En los adolescentes hemos pasado de 17.8 a 24.2 de sobrepeso y obesidad en los adolescentes. O sea, 1 de cada 4 adolescentes sí. Es en este momento obeso o tiene sobrepeso. Y por lo tanto todas las consecuencias de su salud y de su crecimiento que va a tener esto. Así es. Y lo que sostienen ustedes es que esto tiene que ver directamente con la calidad de la alimentación. Principalmente con la calidad de la alimentación. Y otro dato importante, la diabetes era una enfermedad de la nobleza, de los ricos, porque el azúcar era muy cara, antes de que se descubriera América. Cuando se descubrió América, el azúcar se volvió muy barata porque tenías mano de obra barata, tenías esclavos. El consumo de azúcar ha crecido de manera impresionante. En 1920, en el Perú, el consumo de azúcar era de 6 kilos por persona por año. Ahora son más de 60 kilos por persona por año. La diabetes era una enfermedad que se presentaba en los viejos. Ahora la diabetes se presenta en niños de 5 o 6 años. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos autodestruyéndonos en la humanidad. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Lo que falta que el presidente Humala se ajuste el pantalón y que saque el reglamento. Gente. O sea, porque esta ley en realidad no se está aplicando, ¿no? ¿Cuál es la situación? Si no hay un reglamento, o sea, no hay un reglamento. En el Perú es así, tienes una ley que a veces pasa años sin aplicarse por la falta de reglamentación. Precisamente la industria está aprovechando, y uno de los argumentos de estos proyectos es que como no hay reglamento, entonces el gobierno la tiene difícil, entonces hay que modificar la ley para hacerla viable, o sea, hay que desarmarla, ¿no? Entonces, el presidente de la República está convencido de esta ley, pero sus ministros y sus asesores están boicoteando. Menos mal el ministro de Salud, tenemos entendido de que ya está trabajando una propuesta, pero estamos hablando de 2 años y medio. Entonces esto está generando el espacio necesario para que la industria vuelva al ataque y pretenda dejar sin efecto esta legislación. No, porque en realidad debió ser un tiempo en ser aprovechado en replantear la oferta de la industria de la alimentación. Exacto. ¿No? Que me imagino es lo que viene en el mundo entero, ¿no? Porque esto es un tema, por eso decía, es un tema que tiene que ver con nuestra civilización. Es un tema del género humano. Mira una cosa, Miguel fue viceministro de Salud del Ecuador. Estando del viceministro, obviamente vio que el Perú ya tenía una ley, impulsaron una ley en Ecuador. Correa se puso los pantalones, la aplicó la ley, esta ley está en vigencia hace más de 1 año y ha tenido un resultado espectacular. O sea, el presidente Correa se empoderó del tema y hoy es un referente en América Latina sobre legislación en favor de la alimentación saludable. Y fue una inspiración de la ley peruana. De la discusión que o sea, ya la ley se hizo, se aplica y... No, realmente nosotros tomamos como referente, como muchos otros países han tomado la ley 321 de Perú, porque ha sido... Que en el Perú no se aplica porque no tiene reglamento. Bueno, vamos por supuesto a escuchar a los representantes de la industria de la alimentación, porque yo creo que hay que sincerar las cosas y ponerlas sobre la mesa. Tal vez un punto claro ahí que tendría que definirse también y que ha sido planteado a nivel internacional por nosotros, es que no es una prohibición. No estamos hablando de prohibiciones o de acabar con el mercado, nada. Estamos hablando simplemente de colocar los riesgos ahí a que las industrias puedan adecuarse a eso, ¿no? Y hay acuerdos ya internacionales, uno unánime respecto de esto, que fue el Plan de Acción para Prevención de la Obesidad de la Niñez y la Adolescencia, aprobado por todos los gobiernos del continente para trabajar en este sentido de política. Muchas gracias a Jaime Delgado, congresista de Dignidad y Democracia, y al doctor Miguel Malo, representante especialista en enfermedades no transmisibles y en problemas de alimentación de la Organización Panamericana y de la Organización Mundial de la Salud en Lima, en el Perú. Muchas gracias. Y yo reitero, vamos a través de nuestro eficiente productor Luis Meoño, conseguir a un representante de las empresas de la industria de la alimentación en el Perú, a ver cuál es, porque en realidad vamos a hablar claro, no es Eguren pues el que va a la sesión. Eguren es simplemente un parlante y la voz que está detrás es la voz de la industria de la alimentación. Entonces hablemos claro y discutamos
y pongamos esto sobre la mesa. Vamos a escuchar cuáles son sus razones, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos con Fuad Kouri, Contralor General de la República. Vamos a hacer un balance de cómo está el tema de la lucha contra la corrupción. Si quieren que le dé mi opinión de antemano, el 2014 fue la primavera anticorrupción, el 2015 fue el invierno, ¿no? No, ni el otoño, meoño, el invierno de la impunidad es lo que hemos tenido el año 2015, ¿no? Qué pena. Ojalá que las cosas cambien en el 2016. Pero de repente Fuad Kouri opina diferente. Regresamos con él, volvemos. Ya volvemos con Nicolás Lucar en Exitosa. Las 24 horas. Responde Radio Exitosa. Con Claro, llegó a Asia la tecnología más moderna. Fibra óptica directo a tu casa para que disfrutes de una alta velocidad sin depender del internet de tu plan.